Bueno, ahora te voy a empezar a comentar o a presentar un librito que vamos a ir trabajando a lo largo de varios videos, explicando un poco los temas más importantes de este libro, ¿no? Estoy hablando de un libro de un autor que no necesitan ser presentados, es Humberto Eco, el autor de este libro. Humberto Eco es un escritor, un pensador, un filósofo sumamente conocido, ha publicado muchísimos libros. Incluso algunas de sus novelas han sido llevadas al cine, con lo cual, bueno, es una persona que prácticamente todos conocemos, ¿no? Por lo menos de nombre. Y este librito, ¿cómo se hace una tesis? ¿Cómo se hace una tesis? Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. Es un librito que tampoco necesita ser presentado porque también es sumamente conocido. Quizás ese sea uno de los libros más conocidos de Humberto Eco. Es un libro que se usa por ahí mucho en los últimos años o en el último año de las escuelas de nivel medio y sobre todo también en las universidades. Se usa para todas las materias que son de investigación o para bueno, lo que es el aprendizaje de la investigación o las partes técnicas de justamente de la escritura de una tesis y demás, ¿no? Con lo cual es un libro que se ha publicado por lo menos en lengua española, yo creo que en prácticamente todos los países de Hispanoamérica. Esta edición que tengo yo es de la editorial Gediza de 1999, publicado en España. Pero bueno, hay distintas ediciones publicadas en distintos años y en distintos sellos editoriales, ¿no? De prácticamente todos los países de Hispanoamérica. Así que es un libro que no necesita ser demasiado presentado. La idea de este video es presentarte o comentarte un poquito los conceptos básicos de la introducción y después en otros videos ir analizando cada uno de los capítulos y los consejos que nos da el autor como para, bueno, escribir una tesis, justamente. Así que bueno, empezamos. Vamos a ver qué nos dice Humberto Eco en la introducción. Él nos cuenta un poco a grandes rasgos que las universidades antes eran centros de una educación exclusiva, digamos, ¿no? A principios del siglo XX las universidades eran lugares a los cuales no concurrían todas las personas. En general concurrían los hijos de las familias más adineradas o aristocráticas de cada sociedad, con lo cual eran centros sumamente cerrados, por así decirlo, sumamente exclusivos, ¿no? Uno diría que eran centros aristocráticos. En general los estudiantes que concurrían a esas universidades eran jóvenes que tenían todo el tiempo del mundo para estudiar, para dedicarse exclusivamente a la educación universitaria, porque en general no trabajaban justamente las familias, estas familias que mandaban a sus hijos a la universidad tenían los recursos suficientes para poder mantenerlos, con lo cual el joven podía dedicarse pura y exclusivamente a la universidad. No solamente participaba o concurría a las clases, sino que incluso participaba de actividades extra académicas o incluso de proyectos ayudando a sus profesores, etcétera, con lo cual vivía inmerso en un ambiente universitario que justamente fomentaba y desarrollaba sus capacidades intelectuales, ¿no? Y en general estos jóvenes eran, aparte, hijos de profesionales, hijos de universitarios, con lo cual los jóvenes en sus casas o en sus familias o en sus círculos de amigos podían encontrar los consejos, los sabios consejos por ahí que les daba algún profesional que ya había transcurrido por la universidad, con lo cual los típicos consejos o ayudas que le podía dar una persona que ya había hecho la universidad, bueno, siempre son valiosos, desde cómo encarar tal materia, como dónde encontrar información para tal cosa, consejos de, bueno, cómo está el profesor o tal cátedra, etcétera. Son cosas que son bagajes, digamos, que los jóvenes estos obviamente contaban, ¿no? Em, y estos jóvenes también, aparte, al pertenecer a familias adineradas, podían acceder a una gran cultura, ¿no? En general eran jóvenes que tenían la posibilidad de viajar a otros países, de conocer, de hablar otros idiomas, de leer en otros idiomas, bueno, de tener acceso a un mundo cultural que era privativo de esta clase social, ¿no? Pero él cuenta que, bueno, claramente hoy esto ya no es así. Las universidades de hoy son universidades de masas, a las cuales concurren todas las clases sociales, ya no solamente una élite social o los hijos de la aristocracia, sino que concurren todas las clases sociales, desde las más favorecidas a las menos favorecidas. Y él dice que hay incluso las universidades se encuentran con jóvenes que han recibido un distinto tipo de educación media. Por ejemplo,
hay universidades o jóvenes que han hecho, por ejemplo, una escuela técnica y después van a estudiar una carrera humanística, o a la inversa, jóvenes que han hecho una carrera, una educación media humanística y después se ingresan a una ingeniería, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos jóvenes que llegan en distintas situaciones a las universidades y bueno, eso también es una traba para muchos de estos estudiantes, ¿no? Por otra parte, los cursos ya no son grupos reducidos que tienen su docente a cargo, sino que muchos cursos son de cientos de alumnos, en los cuales se ubican en un anfiteatro gigantesco y la mayor parte de esos jóvenes no tienen la posibilidad quizás de acceder, de conversar con su docente. El docente quizás en el mejor de los casos pueda tener contacto con una o dos docenas de alumnos, pero no con todos. Entonces estos cursos multitudinarios de 200, 300 alumnos también son una traba para que el joven pueda profundizar sus conocimientos, discutir con el docente, etcétera. Y bueno, obviamente que en estas universidades siguen estando quizás estos estudiantes ricos, hijos de la aristocracia, pero también están lo que él llama, entre comillas, y acá lo puse destacado con un color, lo que él llama los otros, ¿no? Los otros son estos jóvenes no beneficiados, claramente, que en primer lugar trabajan, con lo cual llegan a la universidad probablemente a estudiar de noche, después de una larga jornada de trabajo y ya agotados de un día bueno, de trabajo, de cansancio, etcétera. En general o muchas veces viven en otras ciudades o viven en barrios periféricos que quedan alejados de los centros universitarios, con lo cual muchas veces no pueden quedarse incluso ni siquiera a sacarse una duda con el profesor o a hablar con el profesor porque tienen que tomar varios medios de transporte para llegar a su casa. Por otra parte, estos jóvenes en general no tienen acceso a la cultura, con lo cual probablemente no hablen otros idiomas, no tengan el bagaje cultural o el acceso cultural que tenían los estudiantes más acomodados, ¿no? Y él dice que estos jóvenes, diríamos que van a la universidad haciendo un enorme esfuerzo y un enorme sacrificio de su parte, que este libro está dedicado justamente a ellos. Este libro está dedicado no a los jóvenes beneficiados de la sociedad, sino justamente a los otros, ¿no? A los jóvenes que cuentan con todas estas desventajas y estas trabas para su estudio, su carrera universitaria. Él da dos consejos muy lindos. En primer lugar, dice que se puede hacer una tesis digna aún hallándose en una situación difícil, ¿no? Como que el hecho de estar en una situación difícil no es una excusa para no hacer una tesis o para hacer una tesis que sea bochornosa, sino que se puede hacer realmente algo digno a pesar de que uno tenga poco tiempo, poco dinero, incluso poca iniciativa, diríamos, o poco estímulo para hacer esta tesis, ¿no? Con lo cual es un primer consejo positivo para la persona que tiene que elaborar algún tipo de proyecto de investigación. Y en segundo lugar, dice, se puede aprovechar la ocasión de la tesis para recuperar el sentido positivo del estudio, ¿no? Y él dice, es muy lindo esto porque dice, muchas veces los jóvenes universitarios terminan entendiendo, o los jóvenes en general terminan entendiendo el estudio como una especie de cosecha de conceptos, de, de, de nociones, ¿no? Como si le hubiesen metido durante varios años conocimientos con sopapa y parecería que la carrera universitaria consiste en memorizarse una determinada cantidad de libros y conceptos y demás. Y él dice en realidad el estudio no es eso, o no debería ser así. Y dice el hecho de elaborar una tesis y de tener la experiencia de elaborar, justamente de ubicar un problema, de elaborar ese problema, de buscar cómo afrontar ese problema de una forma metódica, de conseguir información acerca de ese problema, de poder incluso exponerlo al problema con ciertas técnicas y con ciertos bueno, métodos, por así decirlo, de comunicación. Dice, esa experiencia debería ser sumamente positiva para cualquier persona y en definitiva esa experiencia es lo que puede hacer que el estudio vuelva a tomar un sentido positivo, diríamos, ¿no? Que vuelva a ser algo enriquecedor, una experiencia enriquecedora. Em, bueno, ese consejo es sumamente importante y es un poco también la clave, por así decirlo,
que trataría de ayudar a aquellas personas que sienten apatía por el estudio, o que sienten apatía por la lectura, por el conocimiento, es algo que puede llegar a ayudar, ¿no? El hecho de darse cuenta que eh, un proyecto de investigación, la elaboración de un conocimiento, de afrontar un problema, tratar de encontrar una solución, poder expresarlo, comunicarlo, etcétera, es algo que puede hacer que el estudio vuelva a tomar un sentido positivo, ¿no? Y él termina solamente con una aclaración, que este libro hace referencia más que nada a universidades humanísticas, porque, bueno, claramente, si bien las tesis en general siguen ciertos patrones estándares. Bueno, obviamente que las carreras por ahí, más de ciencias exactas, no sé, me imagino una universidad o una facultad de ingeniería, de química, etcétera, tienen otro tipo de parámetros y otro tipo de normas para lo que es la presentación de una tesis, ¿no? Así que más que nada los consejos que él da en el libro se refieren a facultades humanísticas. Bueno, espero que te haya gustado. Si te interesa tener alguna eh, foto de los diagramas que hago, me la puedes pedir, no tengo ningún problema en enviarte por mail. Y si te gusta esto o tenés que conocer un poquito más sobre este libro de Eco, te invito a que sigas viendo los próximos videos en los cuales voy a ir explicando los demás capítulos. Bueno, nos vemos.